Saludos, apreciados participantes. Yo soy Daniel Botero Zuleta y les doy la bienvenida a esta videotutoría en la que vamos a hablar acerca de la música en la prehistoria, su surgimiento, su evolución y su importantísima relación con el hombre. Vamos con ello. Aquí tenemos pues una tabla de contenido en la que vemos algunos de los puntos importantes que veremos a continuación. Como población objetivo tenemos a los estudiantes de primer semestre del programa de Maestro en Música, del curso Historia de la Música Occidental, en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Como propósito, queremos conocer los aspectos fundamentales de la música en su surgimiento, en sus orígenes, desde la prehistoria y la evolución que ha tenido con el hombre, como les venía diciendo. Antes que nada tenemos que decir, es importantísimo, saber que la música va de la mano con el hombre, con la evolución de la humanidad en su totalidad. Fue una parte fundamental del mismo, del desarrollo de cada persona. Inicialmente porque fue un medio de comunicación, como lo vamos a ver más adelante, y también una herramienta para cortejar al género opuesto. Quiero que hagamos una separación de las comunidades, de cómo en el viejo continente la evolución fue diferente al nuevo mundo, ¿sí? Recordemos que los homínidos cruzaron por el estrecho de Bering, ¿cierto? Hacia lo que es América ahora, ¿verdad? En este tiempo de población, pues estas comunidades sufrieron pues unos cambios muy diferentes a como ocurrieron en el viejo mundo. La evolución, el desarrollo tecnológico fue totalmente distinto en África, Europa, Asia, a lo que ocurrió aquí en América, cuando nos quedamos un poco rezagados en materia de desarrollo tecnológico, o digamos que fue muy diferente. Podríamos casi que decir que nosotros en América nos quedamos en la prehistoria hasta el momento del descubrimiento de Colón, pues cuando ya trajeron una tecnología muy diferente. Por tanto, pues nos enfocaremos más en lo que pasó en este viejo mundo. Eh, ¿Cómo consideran, cómo creen ustedes que fue la música en su origen? Por ejemplo, ¿cuál piensan que pudo ser el primer instrumento? Sería muy normal pensar que fueron piedras que golpeaban algunos palos con huesos que soplaban, pero realmente lo primero que se hizo en música como tal fue utilizar la voz para imitar los sonidos de la naturaleza, nuestros medios, nuestro cuerpo. Era el primer, es el primer instrumento, sigue siendo el primer instrumento que utilizamos. Y asimismo, pues intentábamos imitar la naturaleza por medio de este medio, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver los instrumentos que teníamos. Los primeros instrumentos de viento podían ser los huesos de animales, que al soplarlos eh, producían un sonido particular, como estos cuernos que pueden ver aquí. Más adelante se descubrió que al perforar unos orificios en el hueso o en la madera, podía este instrumento producir otros sonidos, producir otros tonos, algo muy similar a como hacen las flautas. Ahora podríamos decir que fueron unas primeras flautas rudimentarias, muy sencillas, muy simples. Veremos a continuación un video que ejemplifica lo que les venía diciendo de las capacidades comunicativas que tiene la música que tenía en ese momento y también del cortejo. Bien, como podemos ver, es un neandertal intentando cortejar a una sapiens, ¿sí? Como ella pues es más inteligente, toca mejor el instrumento. Y lo que no vemos es que ya no estaba tocando pues para darle un concierto a sus captores neandertales, sino que estaba avisando a su grupo que la rescataran.
Muy bien. Veremos otro tipo de instrumentos importantísimos en esta época que eran las percusiones, ¿sí? Ahora sí vamos a las piedras, a los palos. Y aquí hay una distinción. Tenemos instrumentos idiófonos, ¿cierto? Que eran los que tomaban como su medio sonoro todo el cuerpo del instrumento. Y los membranófonos. Se descubrió que al tensar una membrana, que podía ser la piel de algún animal, era posible producir un sonido muy peculiar que al juntarlo pues, con un cuerpo de madera o incluso de piedra, pues podría utilizarse como los tambores que todavía hoy conocemos. ¿Sí? Veremos ahora otro importante instrumento de percusión que nació en la prehistoria o que se descubrió en la prehistoria. Suenan parecido a un xilófono. Nuestros ancestros de la era neolítica tallaron estas rocas que fueron halladas en varios lugares de África, desde Mauritania hasta Sudán. El hombre neolítico esculpió estas piedras hace 8000 años. Han buscado bien estas rocas, son muy particulares, para darles una forma cilíndrica lo bastante larga como para obtener a la vez un sonido y una vibración. Bien, como pueden ver es algo muy similar a los xilófonos que tenemos hoy en día y se llamaba litófono. Regresamos a América para ver los instrumentos que se desarrollaron en esta parte del mundo. Como podemos ver, como podemos apreciar aquí, teníamos también algunas flautas, instrumentos de viento que consistían en algunos silbatos, ¿sí? Juntos, pegados por medio de una tela, entre el más pequeño y más agudo hasta el más grave y más grande, ¿sí? También teníamos quenas, muy similares a las que todavía tenemos, a las que ya vimos, y otros instrumentos como castañuelas, como conchas, como instrumentos de semillas, que son muy importantes porque sí son autóctonos de esta parte del mundo. Quiero que pensemos en para qué nos puede servir esto. Nosotros, como maestros en música, podríamos hacer con nuestros estudiantes una imitación de cómo era la música, de cómo se hacía la música en este momento de la evolución del hombre. Podríamos incluso, hacer música como ellos, hacer cantos, hacer melodías con una temática prehistórica. Incluso podríamos recrear los instrumentos. Ya sabemos que son instrumentos muy simples, sencillos, y que con los materiales que tenemos hoy en día, pues sería bastante fácil poder recrearlos. Como actividad colaborativa, quiero que hagamos una línea del tiempo. Vamos a remontarnos al 10.000 a.C. y cada uno va a seleccionar un instrumento. Vamos a investigar una fecha tentativa y la vamos a organizar en esta línea del tiempo. Vamos a ir hasta el surgimiento de la lectoescritura en Mesopotamia en el año 3000 a.C. Un ejemplo de esto va a ser el litófono, que surgió en el 8000 a.C. Muy bien. Y organizamos pues la línea de tiempo entre todos. Quiero que hagamos una pequeña evaluación acerca de lo que hemos visto hasta ahora. Bien. La música surge como una estrategia de cortejo. Esto es verdadero. Los primeros instrumentos de viento fueron algunos tipos de flauta. No, ya vimos que los primeros instrumentos de viento eran los cuernos. ¿Cómo se llaman los instrumentos de percusión que utilizan todo su cuerpo como medio sonoro? Recordemos que los litófonos eran los que son muy similares a los actuales xilófonos. En este caso serían los idiófonos. Como conclusiones de esta presentación vamos terminando. Pensemos entonces en que la música surge como una importante herramienta de comunicación y un medio de cortejo que fueron fundamentales para la evolución del hombre y que los instrumentos, a pesar de que eran muy simples y rudimentarios, pues mantienen todavía hoy un funcionamiento y algunas características muy similares a cómo surgieron a sus inicios. Aquí les presento algunas referencias de la investigación que hice para esta videotutoría y sin más que decir, espero que estén teniendo un excelente día y nos vemos en la próxima.